Bueno, espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos y gracias mis cuates, mis panas por estar en un video más. Yo soy el Wichowski, en este video estaremos hablando de Ciudad de Panamá. ¿Por qué le dicen la Dubái de América? Si les gusta, no olviden dejar su like, compartir y suscribirse, así me apoyan mucho. Entonces, para empezar vamos a conocer acerca de Dubái y después de Ciudad de Panamá. Entrémosle de lleno. Bueno, Dubái es un estado dentro de los Emiratos Árabes Unidos. El crecimiento de Dubái ha sido uno de los más veloces en toda la historia del ser humano. En poco menos de 20 años ha pasado a ser un simple desierto a convertirse a una de las grandes capitales del mundo. En este lapso de tiempo ha logrado multiplicar 4 veces más su población, por 9 de sus visitantes y por 8 veces más el tamaño de su economía. Totalmente brutal. Dubái es la cuarta urbe con más visitantes internacionales alrededor del todo el mundo, superando a grandes urbes del turismo y comercio global como lo es New York, Singapur o Hong Kong. Pero todo esto es gracias al petróleo. Aunque las reservas de su oro negro eran pequeñas y muy limitadas comparadas con otros, ya que solo generaba €1 por cada 100 euros en la economía dubaití, que esto significaba tan solo el 1%. Aunque no podemos negar que ha sido un gran aliado, debemos aclarar que la clave de su desarrollo ha sido su apuesta por el libre comercio. Pero entonces, ¿qué hizo Dubái para lograr un descomunal desarrollo y conseguir un nivel de vida superior? Pues apostar. Sí, apostar por atraer multinacionales y profesionales de todo el mundo con políticas de bajos impuestos, ya que no existe el impuesto sobre beneficio y no se paga por el impuesto sobre la renta, ni tampoco hay que pagar IVA. Actualmente hay otros que se maneja tan solo el 5%, que es una gran diferencia a lo acostumbrado en otros países. Tampoco hay impuestos sobre hidrocarburos, la gasolina está libre de fiscalización. Dubái tiene zonas francas, con sus propias leyes enfocadas en el apoyo de la actividad empresarial. Gracias a tener normas específicas, los empresarios pueden escapar a regir en los sistemas legales, como por ejemplo el Centro Financiero Internacional de Dubái, que es casi un estado dentro de otro estado. Cuenta con su propio sistema judicial. Y en el año 2002, las autoridades presentaron un decreto donde cualquier extranjero podía realizar proyectos inmobiliarios, y de ahí surgieron cientos de rascacielos, increíbles centros comerciales, majestuosos resorts e incluso las increíbles islas artificiales. Y hoy hay más de 700 rascacielos en todo Dubái. Bueno, sin duda, Dubái ha sido una de las ciudades ejemplares, de las cuales hay mucho que aprender, mucho que estudiar y sobre todo mucho que resaltar. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿por qué a Panamá le dicen la Dubái de América? Panamá, un país ubicado en Centroamérica, tierra de éxito o paraíso fiscal, en un enclave importante para el comercio global y que ha registrado en los últimos 15 años uno de los mayores crecimientos del mundo, algo que es totalmente brutal. Panamá, que se independizó entre el 10 y el 28 de noviembre de 1821, que tenían como principal objetivo construir y gestionar bajo su soberanía lo más importante y famoso del país, el Canal de Panamá. Con 80 kilómetros, el canal conecta el Océano Pacífico con el Mar Caribe, así permitiendo el paso de barcos, y desde su inauguración en 1914 lo han atravesado más de 750,000 buques. ¡Wow! Esta es una cifra brutal. Convirtiéndola asimismo en una ruta súper importante para el comercio global. El canal genera 1.000 millones de euros al año, datos que dan a conocer de parte del gobierno de Panamá. Por su posición geográfica, actualmente ofrece al mundo una amplia plataforma de servicios marítimos
comerciales, inmobiliarios y financieros. Entre ellos se encuentra la zona libre de Colón y ocupa 1064.58 hectáreas, que sería la zona franca más grande de todo el continente americano y la segunda del mundo. En la zona libre de Colón se permite introducir, almacenar, exhibir, acondicionar, empacar, reempacar, desempacar, fraccionar, envíos, embalar, recargar, envasar, montar, agrupar, etiquetar, mezclar, conservar y en general todas las actividades relacionadas con la operación y manipulación en toda clase de mercancías, productos, bienes, envases y demás efectos de comercio para la importación, exportación y reexportación. Esto es totalmente descomunal. El 87% de todas las importaciones de la zona libre provienen principalmente de Hong Kong, Taiwán, Estados Unidos, Japón, Corea, Francia, México, Italia, Suiza, Reino Unido, Malasia y Alemania. Colombia es el comprador más grande de mercancías, con casi el 16% de todas sus exportaciones. Otros compradores importantes son Venezuela, el propio mercado interno de Panamá, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, Chile, Honduras, Brasil, Nicaragua y El Salvador. Estos países adquirieron alrededor del 83% de todas las exportaciones de la zona libre de Colón. Como dato curioso, debemos mencionar que en Panamá no existe banco central. También es una de las macroeconomías más estables del mundo, ya que Panamá es el único país de toda Latinoamérica que jamás ha conocido el colapso financiero. Y de hecho, en la última crisis del 2008 la pasó con un crecimiento brutal. En Panamá operan más de 90 bancos, que sería más del doble que hay en México, el triple que hay en España. Con esto se convierte en la capital financiera de Latinoamérica. Entonces, ¿por qué le dicen la Dubái de América? Si no produce petróleo, y no es por sus rascacielos, ni con la similitud de sus zonas francas, ni tampoco por sus islas artificiales, ni mucho menos por sus similitudes fiscales. Para ello iremos a Forbes, una prestigiosa revista de negocios y finanzas publicada en los Estados Unidos. Nos vamos a enfocar precisamente en el colorcito gris. En la actualidad, Panamá es conocido como el Dubái de América, gracias a que es una ciudad que está creciendo de manera masiva. Este destino está lleno de contrastes. En él podrás encontrar desde calles populares hasta los restaurantes más sofisticados, de hoteles, de diseños, a manicuras justo en medio de la calle. Sin duda, un espectáculo sublime para la vista. Entonces, ahora ya sabes que a Panamá le dicen la Dubái de América por su descomunal y brutal crecimiento en los últimos años. Gracias por llegar acá. Si te ha gustado, no olvides dejar tu poderoso like, compartir, suscribirte. Me despido, tomen mucha agüita y hasta la próxima. You say you wanna cry.